Como cada semana me gusta rodearme de los mejores para poder hablar de esto que tanto nos gusta de la inversión y lo hago ya al teléfono. Manuel Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues muy bien, muy contento de tenerte al teléfono como cada domingo. Creo que también puedo saludar a Idem, a Domingo Soriano. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luis Fernando? Bueno, pues muy bien, insisto, muy contento en esta mediodía de domingo a la hora de comer, en la que acompañamos a todos nuestros oyentes para enseñarles esto de cultura financiera, ¿verdad? Luis Alberto Iglesias, desde Value School, ¿cómo estás? Verdad de la buena y buenas tardes a todos. Bueno, pues para hablar de educación financiera, de cultura financiera, y en un momento tan especial como el que estamos viviendo en este fin de año, en estos últimos días del año, en Tu Dinero Nunca Duerme hemos decidido acceder a vuestras peticiones, a las peticiones de tantos oyentes que nos han pedido, nos han solicitado que profundicemos en el problema de las pensiones, no solo de los planes de pensiones privados, sino que también hablemos un poquito del sistema público de pensiones y de qué es lo que hay que hacer, cuándo hacerlo y de qué manera para poder tener algo en el futuro. Hoy lo vamos a hacer de la mano nada más y nada menos que de don Carlos González Ramos, que es director de Relación con Inversor Particular en Cobas Asset Management. Carlos, muy bienvenido. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Bueno, el placer desde luego es nuestro, Carlos, y prepárate que como ya estamos todos, comenzamos. Bueno, y decía yo que quedan muy pocas fechas para terminar el año. ¿Y qué año, señores? Un año en el que el mundo se ha visto golpeado por una pandemia internacional, un año en el que hemos visto caídas del 40% en la bolsa, luego también grandes recuperaciones, un año en el que hemos aprendido de vacunas, cepas, mascarillas, hidrogeles, un año en el que incluso hemos añadido a nuestras conversaciones de café conceptos como el ARN mensajero, que lleva determinada vacuna frente a otra que hace otro laboratorio y que puede llegar a ser más o menos efectiva. Pero sobre todo este año amenaza con convertirse en el primero de un duro periodo de crisis económica, un periodo que además se verá aderezado por un fuerte impacto fiscal en España, no solo a las rentas sino también al ahorro, por lo que justo estamos en unos días que se antojan importantísimos, por lo menos para pararnos, analizar nuestra situación y tomar decisiones de futuro. ¿Cuál es la clave de bóveda en todo esto? La insostenibilidad del sistema público de pensiones es una cancioncita que resuena en nuestros oídos cada vez que pensamos en el futuro y vemos esa crisis, ese abismo que tenemos en estos momentos por delante. Fiarlo todo a lo que nos quede de jubilación puede significar condenarnos a la precariedad para nuestra última etapa de vida. Por eso, hoy vamos a abordar este problema, lo vamos a coger por los cuernos y a tratar, con la ayuda de Carlos, de buscar la mejor solución o al menos encontrar cuáles son esos elementos de análisis necesarios, sencillos, pasos fáciles que podamos seguir para tomar la decisión correcta a la hora de afrontar nuestro plan para el futuro. Hola, soy Iván Martín de Magallanes Value Investors y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Tu Dinero Nunca Duerme, un programa de Es Radio en colaboración con Value School, con Luis Fernando Quintero. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. Bueno, y después de esta pequeña introducción dirán ustedes, pero si ya han hablado de pensiones hace muy poco, sí, pero es que no hemos abordado el asunto desde este punto de vista, el punto de vista de, oye, ¿qué tenemos que hacer? No solo analizar cuáles son los planes de pensiones, cuáles son sus ventajas fiscales o no, que también lo recordaremos en el programa de hoy, sino ¿qué es lo que pasa con el sistema público de pensiones? Porque claro, todos conocemos a alguien que dice, bueno, pues no sé si me quedará algo más o algo menos para la jubilación, pero es a lo que están esperando muchos de nuestros allegados. Por eso, Manuel, en la lección de hoy, a ti te pido que nos resumas las dos principales amenazas que tiene el sistema público de pensiones y por qué, digo yo, o he dicho al principio, que no podemos fiarlo todo o fiar todo nuestro futuro únicamente a esta baza. Pues Luis Fernando, que quede muy clara la advertencia que venimos haciendo en este programa contra viento y marea.
La advertencia es la siguiente: el sistema de reparto, el sistema público, el de la seguridad social, el que en teoría nos garantiza el Estado, hace aguas desde hace años, y el futuro, de una u otra forma, traerá consigo nuevos recortes, por mucho que los políticos digan lo contrario. El sistema está condenado a aplicar recortes, y cuanto antes se reconozca esta realidad, más tiempo tendrán los trabajadores para planificar convenientemente su jubilación. Y eso es así básicamente por dos razones. En primer lugar, porque España tiene una de las pensiones públicas más generosas del mundo. Hoy por hoy, los españoles se jubilan con una pensión equivalente al 80% de su último sueldo, siendo la media de la Unión Europea y de la OCDE muy inferior. Es decir, los españoles, por lo tanto, se jubilan con pensiones que son públicas, pensiones públicas muy superiores a las del resto de países ricos, pero al mismo tiempo no solo superiores, sino también insostenibles desde el punto de vista financiero. Y ese es precisamente el segundo factor a tener en cuenta, y es que el número de jubilados en España seguirá creciendo en los próximos lustros, al tiempo que el número de cotizantes, que son los que pagan esas pensiones a los jubilados, se va a mantener estancado. Si en la actualidad hay de media 2 cotizantes por cada pensionista, esta proporción se va a reducir a tan solo 1 cotizante por pensionista en apenas 20 años. Así pues, solo existen 3 opciones de cara al futuro: o se recortan de forma sustancial las pensiones públicas, o se aprueban fuertes subidas de impuestos y de cotizaciones, con el consiguiente recortes de salarios que van a sufrir los trabajadores, o se apuesta, que será lo más probable, por una combinación de ambas medidas: recortes de pensiones y aumento de impuestos. Cuanto antes sean conscientes los españoles de este destino, antes podrán prepararse de cara a complementar su futura pensión. No dirán nuestros oyentes que no se lo advertimos, y diría, Manuel, que casi desde el primer programa, si recuerdas, en Tu Dinero Nunca Duerme, llevamos hablando de esto y advirtiendo de esta realidad. Muchas gracias por esos apuntes, por esa lección, Manuel. Nos vamos a buscar los consejos de la pizarra de Domingo. Y esta sintonía siempre nos trae los consejos de Domingo Soriano, y hoy en tu pizarra, Domingo, yo te quería preguntar si para ahorrar para nuestra jubilación, para ese último tramo de nuestra vida, ¿qué te gusta a ti más? ¿Si el fondo de inversión o el plan de pensiones? Bueno, fíjate, como hablábamos hace poco de los planes de pensiones, y te decía algo así como que lo mejor que tienen los planes de pensiones, que a mí es un instrumento que no me acaba de convencer del todo, pero que lo mejor que tenía era casi el nombre. Y decía, ¿el nombre por qué? En primer lugar, porque como nos anticipa ese objetivo de ahorrar para la jubilación, yo tengo muchos conocidos, y creo que es algo relativamente habitual, gente que solo ahorra de forma periódica en los planes de pensiones, y otros instrumentos parece que los utilizan casi de forma más puntual, ¿no? Entonces eso, una buena característica. Y luego hablábamos también de otra cosa buena de los planes de pensiones, es que no se podían tocar. Esto era más casi por la legislación, pero también un poco por ese concepto lo asociamos tanto a este es el ahorro a largo plazo para cuando me jubile, que también parece que somos muy reacios a tocarlo, ¿no? Pues fíjate, hoy te digo, eso es lo mejor del plan de pensiones, el nombre, y a veces lo menos malo que tiene, lo menos bueno que tiene, lo negativo, también va un poco asociado a ese nombre y a ese concepto un poco de pegarnos demasiado a la jubilación o agarrarnos a ese concepto de plan de pensiones. ¿Por qué digo que lo bueno y lo malo casi tiene relación un poco con esto? Pues lo malo es que pensemos que estamos obligados a jubilarnos en las condiciones que nos tiene que imponer el Estado, el político de turno, el sistema público, ¿no? Y en ese sentido, el plan de pensiones también desde un punto de vista legal parece que muchas veces, hasta hace poco lo era, porque no podíamos sacar el dinero. Ahora, como ya hablamos en su momento, pues tenemos a los 10 años, a partir de 2025 podemos empezar a sacarlo, pero parecía que nos obligaba en sí mismo a ahorrar para la jubilación. A mí me gusta mucho más el concepto ahorro a largo plazo que ahorro para la jubilación. Ahorro a largo plazo y que el ahorrador y el trabajador tengan capacidad para ir decidiendo a lo largo de su vida cuándo dispone de ese ahorro, y también, en un momento dado, cuándo se jubila, cuándo da un paso atrás en el mercado laboral, cuándo da un paso adelante y se involucra más. Es decir, que algo tan importante como hasta cuándo trabajamos no nos lo fije un político. Yo creo que ahí deberíamos intentar salirnos, ¿no? Y en la parte que tiene que ver con el ahorro también.
Y luego la segunda idea que no me gusta mucho de los planes de pensiones, casi un poco psicológica, es que hay muchos partícipes que no le piden al plan de pensiones lo que le piden a otros instrumentos de ahorro. Es decir, precisamente por eso, porque lo asociamos con jubilación, con larguísimo plazo, con una estructura conservadora de ahorro, no sé, muchas cuestiones, como que al plan de inversión, al plan de pensiones casi lo único que le pedimos es que nos mantenga ahí el dinero, que sea un sitio donde depositar el ahorro casi como si fuera una caja de caudales. Y es como, no, esto debería ser un vehículo de inversión al que le exijamos rentabilidad, le exijamos una buena gestión a la gestora, a la entidad en la que tenemos el dinero, ¿no? Y sin embargo eso, que con un fondo de inversión, como no te dé esos buenos resultados rápidamente, el cliente empieza a protestar, decir, oye, aquí ¿qué está pasando? Con los planes de pensiones me da la sensación de que lo hacemos menos. Así que un poco alrededor de esas ventajas, ¿no? Que nos obliga a ahorrar a largo plazo y si no, no lo hacemos. Y esos inconvenientes que nos ata o nos pega demasiado, nos hace que asociemos demasiado ese ahorro a largo plazo con ese concepto de jubilación que nos dan los políticos. Yo creo que están las cosas buenas y en contraposición las que los fondos de inversión tienen mejores, que serían pues que exigimos más a las gestoras, que no nos obligamos a un plazo determinado, sino más bien a lo que encaja con nuestros planes vitales. Casi sería la moneda opuesta. Bueno, la cara opuesta de la misma moneda. Yo creo que con estas dos caras de la moneda tenemos más elementos de juicio. Yo no sé si hay alguno que de repente tenía todo muy claro y ahora le acabas de romper algunos esquemas, pero vamos a ir derechos ya a la tertulia. Carlos, espero que hayas tomado buena nota de lo que nos han contado Manuel y Domingo, porque va a disparar ya Luigi con la primera pregunta. Bueno, Luis Alberto Iglesias, oye, ¿cómo llega el final de año y todo el mundo se empieza a plantear su futuro, empieza a ver qué es lo que va a hacer cuando se jubile? De repente te llama tu cuñado, tu hermano, tu amigo, tu primo, no sé, tus tíos y te dicen, oye Luis, oye Luigi, el sistema de pensiones pinta muy mal. ¿Qué tema más interesante tenemos por delante, sobre todo para tratar de aportar soluciones o quizá ideas o planteamientos que mucha gente todavía no se haya hecho? Es que sí, y mi primera pregunta para Carlos va precisamente por lo que decías al empezar tu intervención. Oye, Carlos, las personas que se dirigen a Cobas a estas alturas del año preguntando por planes de pensiones, ¿son ya generalmente partícipes vuestros de los fondos? ¿Ya os conocen o quizás no y quieren contratar un plan de pensiones con una gestora que es más conocida, como digo, por fondos de inversión? ¿Cuáles son las inquietudes, las preocupaciones, las dudas sobre este tipo de producto que os plantean cuando os llaman? Nada, muchas gracias por tu pregunta. Efectivamente, pues nosotros tenemos planes de pensiones, además de fondos de inversión. En este caso, pues gestionamos con una, digamos, filosofía muy similar o prácticamente idéntica a la que hacemos con los fondos de inversión, que como ya conocerán varios de los oyentes, pues está ligado a lo que es la inversión en valor. Y yendo al grano en tu pregunta, tenemos inversores que llevan ya mucho tiempo invirtiendo en planes de pensiones con esta filosofía, digamos, más a largo plazo, invirtiendo en renta variable fundamentalmente, y que les ha dado unos resultados muy buenos en los últimos 15, 20 años. Y luego tenemos nuevos inversores, tanto ya clientes de Cobas que tienen fondos de inversión, como personas que se están abriendo planes de pensiones, pues por ejemplo para aprovechar la desgravación fiscal que te permite, si tienes unas rentas que te permitan hacer esas aportaciones, y se están acercando pues con el interés de ver también qué va a pasar con estos productos. Ha habido en las últimas semanas bastantes noticias acerca de las aportaciones máximas que el gobierno quiere permitir en este tipo de productos, también sobre los planes de empleo. En definitiva, si es un producto que llama la atención, que tiene consultas, que los inversores preguntan por él, y ahí nosotros, pues desde luego que estoy de acuerdo con algunos de los comentarios que ha dicho Domingo hace un rato. Es una forma muy buena de ahorrar a largo plazo el plan de pensiones, y básicamente pues porque de alguna forma evita que muchos inversores tomen decisiones de reembolso o de sacar el dinero en momentos no adecuados por los distintos sesgos que puedan tener. Y también de alguna manera te ayuda fiscalmente en lo que es tu IRPF todos los años, ¿no? Pero bueno, sí tenemos consultas sobre los planes, tanto por inversores ya existentes de Cobas como por nuevos inversores.
Manuel. A mí me gustaría profundizar un poco en la insostenibilidad del sistema público de pensiones, porque es cierto que en algún que otro programa hemos tratado este producto, las ventajas que tiene, las diferentes formas de ahorrar de cara a la jubilación, pero yo creo, antes quizás de entrar más en materia, me gustaría saber tu opinión precisamente sobre esto, sobre el sistema público de pensiones. ¿Cuáles son las perspectivas que plantea ese sistema público en España a corto o medio plazo? ¿Por qué consideráis desde Cobas que es fundamental o que es muy importante que los españoles sean conscientes de este problema y de la necesidad de ahorrar de cara al futuro? Bueno, evidentemente el sistema público de pensiones está pasando ahora por unos momentos complicados. Es cierto que ya lleva unos años en los que siempre ha estado en el ojo del huracán a la hora de ver cómo iba a evolucionar en el futuro, básicamente por un tema demográfico, ¿no? Cada vez hay menos jóvenes en este país y cada vez hay más mayores de 65 años, aunque retrasemos la edad de jubilación a los 67, seguimos teniendo una esperanza de vida muy elevada, la segunda de Europa después de Suiza, y eso al fin y al cabo lo que está llevando es que podemos tener una, como se dice demográficamente, ¿no? Una situación de una pirámide invertida, ¿no? Esto pues va a llevar un problema, y tú lo has comentado antes, y es que ahora mismo la tasa de reemplazo de los salarios que un jubilado empieza a percibir está en torno al 80% del sueldo que estaba percibiendo hasta la fecha. Y la media en Europa no supera el 50%. Aproximadamente hay países del 52, países del 48, pero es lo normal. Y se estima que nosotros dentro de unos años, de 20 años, podamos tener que estar también en ese porcentaje, ¿no? Por lo tanto, de cara a todos nuestros jubilados que durante tantos años han trabajado y con el esfuerzo que eso conlleva, ¿no? Y han contribuido a la seguridad social y han contribuido a que el sistema público, ya no solo de las pensiones de la gente que las recibe ahora, sino que pues la sanidad, en definitiva todos los servicios públicos que tenemos pues funcionen bien, van a tener problemas cuando se jubilen para poder tener unas rentas que les permitan mantener al menos el nivel de vida que tenían antes de jubilarse, ¿no? Por lo tanto, es fundamental buscar un sistema complementario, ¿no? Es decir, tendremos evidentemente el apoyo de las pensiones públicas en un futuro, probablemente, como digo, con una reducción importante de lo que se percibe por las pensiones, y hay que complementarlo. Y esto se puede hacer de varias formas. Lo ha dicho Domingo, tú puedes hacer un ahorro en fondos de inversión y de alguna forma ir gestionándolo, y tienes la ventaja de la liquidez, que puedes utilizar el dinero en cualquier momento, de disponibilidad, digamos. Y luego tienes las opciones de los planes de pensiones privados, ¿no? Que aquí tenemos tanto el plan de pensiones individual, que es el que pues cualquiera de nosotros se puede abrir en cualquier entidad que comercialice este tipo de productos y hacer unas aportaciones al año que están, configuradas en función de unos límites máximos que permite, en este caso, la ley, digamos, de la agencia tributaria a la hora del IRPF. Tú puedes hacer unas aportaciones máximas en función de tus ingresos. Y luego tienes también la opción de los planes de empleo, que es a través de las empresas que, de cara a sus trabajadores, pues quieren complementar los salarios que estos empleados tienen, y de alguna forma ir también generando un ahorro para que cuando llegue el momento de la jubilación pues tengan una capacidad adquisitiva mayor, ¿no? Desde luego hay un problema en el contexto actual de las pensiones públicas. Tenemos que trabajar, yo creo que tanto las empresas privadas como también los organismos públicos, en buscar soluciones. Y bueno, se ha comentado muchas veces, y es un debate bastante amplio, pues el tema de la mochila austríaca, otros modelos pues como por ejemplo el que se aplicaba en Chile, y de alguna forma pues esto yo creo que será clave para que sea sostenible en el futuro la jubilación de todas las personas que con su esfuerzo han estado trabajando estos años, ¿no? Sí. A mí me gustaría preguntarte por esta idea que yo he lanzado, que a veces me da la sensación simplemente, pero quiero saber un poco la mirada de la industria. Decía que a los planes de pensiones no les pedimos a veces o no les exigimos como clientes la misma, rentabilidad, el mismo rendimiento, como que no les pedimos lo mismo que a los fondos de inversión. No sé si esa es la percepción que vosotros tenéis. Digo que al final el partícipe del plan de pensión lo que quiere es casi que se mantenga. Cuando a lo mejor una persona que tiene 20 o 25 años
realmente su visión del uso del plan de pensiones no debería ser muy diferente de un fondo de inversión. A lo mejor una persona de 55 o 60, una vez que ya ha acumulado un capital, sí que dice, hombre, me quedan 5 años para la jubilación, ahora me quiero una situación de más seguridad, pero probablemente con 20, 25, 30 años no es así. Y sin embargo asociamos demasiado plan de pensiones y no nos fijamos tanto en esos datos de rentabilidad o de retorno como en otro tipo de productos. Totalmente de acuerdo con tu reflexión. De hecho, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en España, a cierre de 2019, únicamente el 17% de los planes de pensiones individuales, de los ahorradores, estaba invertido en activos de renta variable, es decir, en activos que realmente te pueden generar una rentabilidad a largo plazo importante, como habéis tratado en vuestro programa en numerosas ocasiones. Esto es clave, es decir, ahora mismo el sector o, digamos, toda la inversión en planes de pensiones está muy focalizada en la renta fija, generando unas rentabilidades, pues para que os hagáis una idea, en los productos comercializados en España a 15 años que no superan el 0,7% anual, que es relativamente bajo e incluso no te cubre ni la inflación. Por lo tanto, es fundamental que el dinero que está invertido en planes de pensiones se gestione de forma adecuada. Y para ello, pues evidentemente hay que buscar activos que te den unas rentabilidades y que te mantengan y que te permitan mantener tu poder adquisitivo, ¿no? Y ahí nosotros en Cobas hacemos mucho énfasis en esto, por eso nuestros planes de pensiones son de renta variable. Y es clave también tener en cuenta que yo creo que lo hemos visto en numerosas ocasiones tratando el tema de la inversión a largo plazo, que cuando uno invierte en activos que te generan una rentabilidad, ya no voy a decir de doble dígito, pero de un 6%, un 7% anualizado, la fórmula del interés compuesto, que tanto hemos comentado, es clave aquí, ¿no? Es decir, si tú haces unas aportaciones en un plan de pensiones que te dé una rentabilidad, pues como digo, de un 3%, por ejemplo, y haces una inversión de 1.000 euros al año en un plan de pensiones, pues puedes tener a lo largo de 30 años, puedes acumular hasta 58.000 euros. Ya no te digo si tienes una rentabilidad del 10%, que con aportaciones de 1.000 euros anuales en 30 años, que serían unas aportaciones de unos 30.000 euros, podrías llegar a tener hasta 250.000 euros. Esto es clave, porque, como decía antes, por desgracia, no creo que dentro de 20 o 30 años las pensiones en este país cubran un porcentaje tan alto de las rentas que hemos venido percibiendo. Y, de hecho, tenemos otro problema importante, y es que 3 de cada 4 españoles no ahorran. Es decir, que es cierto que ahora quizás con toda la situación del COVID sí que se está generando cierto ahorro en aquellas personas que están recibiendo las rentas y que como hay menos gasto, pues estás en una situación en la que se está generando algo de ahorro, pero es un ahorro quizás forzado que no lo estás enfocando a largo plazo, ¿no? Con lo cual es muy importante el tipo de activo en el que los planes de pensiones estén invertidos. Y ahí, desde luego, nosotros desde Cobas estamos convencidos que la renta variable es clave para esto, es la forma de generar unas rentabilidades buenas a largo plazo y tampoco estamos inventando nada. Es decir, podemos coger ejemplos de grandes fondos de pensiones públicos europeos que invierten en renta variable gran parte de los capitales para, de alguna forma, pues que sus ciudadanos o sus jubilados en el futuro pues puedan disfrutar de unas mayores rentas. Carlos, aquí en este programa hemos analizado ya en alguna ocasión, bueno, pues los costes que entraña, hemos dicho la importancia que tiene que el propio partícipe o el propio usuario se preocupe de lo que estabas diciendo tú, ¿no? En qué está invertido cada plan de pensiones. Pero yo tengo la sensación, compañeros, también a vosotros os lo comento por si queréis aportar algo, tengo la sensación de que en muchas ocasiones cuando tratamos de hablar de un producto, tratar de desentrañar todo lo que conlleva, como el caso de los planes de pensiones privados, por ejemplo, que hay que hablar de muchas cosas, de fiscalidad, de costes, de en qué está invertido, en qué no, la filosofía que hay detrás, si merece o no la pena, dependiendo de las aportaciones que hagamos, cómo se ha de rescatar, puesto que una mala planificación a la hora de rescatarlo puede convertirlo quizá en el peor producto financiero de los que tenemos por delante. No solo esto, sino que en muchas ocasiones parece que lo enfrentamos a otro tipo de productos, como pueda ser el fondo de inversión
inversión, cuando yo creo que en muchas ocasiones, Carlos, en este caso, si lo que estamos haciendo es planificando nuestro futuro, casi tendríamos que poner al mismo nivel, ¿no? Y decir, bueno, pues a lo mejor dentro de una estrategia es perfectamente compatible el apostar una parte de nuestro patrimonio, de nuestro ahorro, a un plan de pensiones y otra parte a fondos de inversión, otra parte a otro tipo de productos financieros y configurar así una cartera de cara a nuestra jubilación que esté diversificada, pero que contenga, digamos, las virtudes de cada uno de estos productos. ¿No crees que en ocasiones a veces parece como que decimos, no, pues lo que le preguntaba yo, ¿no? A Domingo al principio, ¿qué es mejor, una cosa o la otra? Oye, pues depende de la estrategia de cada uno, ¿no? Totalmente, son complementarios. La estrategia de cada uno, especialmente yo creo que la parte más importante es la fiscal, en el sentido de que al final, pues, incluso con aportaciones pequeñas, es decir, que tampoco nos tenemos que ir a las aportaciones máximas generales, que son de los 8.000 euros, que eso te permite pues una deducción pues cercana a los 1.500 euros en términos que del pago. El año que viene, ¿no? Que va a desaparecer y que bajará a 2.000 euros en principio y evidentemente hará menos atractivo esa estrategia fiscal, pero sí que tiene interés para, digamos, tramos más bajos, incluso una aportación de 1.000 euros te puede llevar a tener pues una bajada en el tipo impositivo dentro de la base imponible del IRPF. Y evidentemente hay un tema fiscal que es muy importante, pero no es lo único. Es complementario porque lo bueno que tiene el plan de pensiones, que es lo que comentaba antes, es que de alguna forma también mentaliza y permite que los inversores pierdan los sesgos que solemos tener, que son inevitables, de toma de decisiones en caliente, de momentos en los que tomamos decisiones de sacar dinero de acciones o de fondos de inversión porque vemos las cosas muy malas, como ha podido suceder este año a principios en marzo y en abril con todas las caídas provocadas por el COVID-19. Pues bueno, el plan de pensiones tiene esa, digamos, desde mi punto de vista, parte positiva, y es que permite que se eviten los errores de los inversores a la hora de tomar esas decisiones de desinversión que le llevan la mayor parte de las veces a perder dinero, ¿no? Eso para mí creo que es clave, es decir, ahorro a largo plazo. El plan de pensiones efectivamente tiene un sesgo o para todos cuando lo oímos es como, bueno, estamos ahorrando a muy largo plazo para la jubilación, con lo cual eso también para la sociedad que no está tan puesta en esto, que no sigue tanto las personas que no tienen tanta cultura financiera o que no son capaces de hacer una planificación financiera a tan largo plazo, creo que es una vía de entrada muy importante para que interioricen lo que es el ahorro y la inversión para que en un futuro pues tengan un complemento a la pensión pública que, como digo, cada vez será menor, ¿no? Entonces sí que estoy de acuerdo contigo que es complementario, se puede invertir en fondos de inversión y se puede invertir en planes de pensiones. Se puede aprovechar en los planes de pensiones las desgravaciones fiscales, sean mayores o menores, en función de lo que en cada momento pues la ley dice. Pero claro que desde mi punto de vista son dos productos que podemos tener en una cartera pues cualquier inversor y no es necesario tampoco hablar de grandes cantidades de inversión porque esto al final es ajustarse a lo que cada uno puede generar, ¿no? Y luego hay un punto muy interesante también en los planes de pensiones, dentro un poco de la parte fiscal, que también existe en los fondos de inversión, que es el traspaso entre fondos o entre planes, ¿no? Es decir, que de alguna manera yo puedo haber invertido en un plan de pensiones en una determinada entidad pues hace unos años y pues haber invertido, por ejemplo, en renta variable mixta, es decir, tengo algo de renta variable, algo de acciones, tengo algo de renta fija, de bonos o de obligaciones. Y si decido que ha pasado un momento en el que yo lo que quiero es ser más agresivo en mi inversión y irme a renta variable, puedo traspasar ese plan de pensiones sin ningún tipo de efecto fiscal. Y también lo puedo hacer a la inversa, es decir, si me quiero ir hacia una parte más conservadora porque a lo mejor estoy cerca de la jubilación y ya quiero ir garantizándome un importe o un capital aproximado para yo hacer ya mis cuentas, pues también puedo irme hacia ese lado, ¿no? Con lo cual también tiene ciertas ventajas que es verdad que los fondos de inversión tienen, aunque bueno, el tema de los fondos de inversión realmente lo que está sujeto es que está exento fiscalmente, pero los traspasos en sí pues son reembolsos y suscripciones, que hasta el día de hoy pues España dentro de la Unión Europea pues es el único país que tiene esta ventaja, ¿no? Esperemos que no nos la quiten, pero también es cierto que es una forma de diversificar algo de riesgo en este sentido, Siempre, que puedas movilizar tus planes, ¿no? Siempre digo lo mismo, no lo digamos muy alto, que pueda haber alguien escuchando que se apellide Montero y dar con esto al traste. Luigi, todo tuyo.
Vale, oye Carlos, coméntanos por favor si tenéis varios planes de pensiones en Cobas y sobre todo una pregunta, quizá haya oyentes que te estén escuchando y digan, bueno, pues siendo ahorro para largo plazo, para algo tan importante como las pensiones, quizá estén creando o inviertan en empresas diferentes, más conservadoras, más tranquilas, menos volátiles a lo mejor, que las que lleváis en cartera en los demás fondos, en los fondos, digamos, en los fondos de inversión normales de los que ya hemos hablado aquí alguna vez. Entonces, por resumir un poco, ¿qué planes tenéis? ¿Cuál es la composición de activos? Es decir, ¿cuánta parte renta fija y cuánta variable? Y dentro de la variable, si replican y en qué grado las carteras, es decir, que son las mismas compañías que lleváis en los fondos de inversión, pues bueno, internacional, en la renta ibérica, etcétera, o a lo mejor son diferentes. Pues mira, tenemos realmente dos productos de ahorro vinculado a lo que es los planes de pensiones. Por un lado tenemos planes de pensiones que serían Cobas Global, plan de pensiones, y Cobas Mixto Global, plan de pensiones. Ahora entro un poco al detalle de la estrategia de cada uno y a la pregunta que comentas sobre la cartera. Y luego también tenemos, para los oyentes de País Vasco, tenemos EPSVs, que son entidades de previsión social, que también es una forma de invertir, tiene unos límites diferentes, pero bueno, entiendo que nuestros oyentes en esa zona pues conocerán bien, ¿no? Y también tenemos ahí dos vehículos con distintos perfiles. Volviendo a los planes de pensiones, el Cobas Global, plan de pensiones, es, digamos, una cartera modelo, al igual que tenemos en los fondos de inversión Cobas Selección, y aquí invertimos prácticamente el 100% en renta variable. Añadido a lo que comentaba antes, hay que tener en cuenta que ya no solo en España, sino que en todos los países de nuestro entorno, de la OCDE, los planes de pensiones con mejores rentabilidades son los que tienen en su mayoría un peso en inversión de acciones, es decir, un peso importante en inversión en acciones, ¿no? Con lo cual nosotros consideramos que para un horizonte muy a largo plazo, en el que el plan de pensiones yo al menos no lo tengo no voy a rescatarlo en un horizonte temporal de menos de 3 años, diría, incluso, o de 5 años, sin duda es un plan de pensiones en el que nosotros creemos que es donde hay que invertir cuando estás haciendo aportaciones, ¿no? El Cobas Mixto Global, como decía, bueno, respondiendo a tu pregunta en cuanto a las acciones, como es réplica o es muy parecido a Cobas Selección, no estamos diferenciando entre que las compañías sean más conservadoras o no. Al final, para nosotros la cartera, si tiene calidad una compañía, es porque realmente consideramos que hay un margen de seguridad importante entre lo que es la cotización que tiene la empresa y el valor que nosotros creemos que tiene, y en el caso de los planes de pensiones es igual, con lo cual ahí no diferenciamos en términos de acciones, sino que realmente seguimos una estrategia muy similar a los fondos de inversión. Donde sí hay una diferencia es en el plan de pensiones en Cobas Mixto Global, que aquí sí que tenemos una parte de la cartera invertida en renta variable, que suele estar en torno al 60% del fondo, y un 40% en renta fija, que suele ser renta fija a corto plazo, y aquí pues es para un perfil más conservador de inversor, es decir, un inversor que tenga una aversión al riesgo mayor o que tenga un horizonte temporal para el rescate del plan de pensiones más cercano y que quiera tener menos impacto de lo que es la volatilidad de los mercados, pues podría acudir a este plan de pensiones que como digo, sería algo más conservador. Y en el caso de las EPSVs que comentaba, pues también tenemos dos perfiles, uno de renta variable pues prácticamente invertido a la totalidad, y luego un perfil más conservador, ¿no? O sea, que digamos la estructura. Y no me quiero olvidar también que también estamos trabajando en los planes de empleo, es decir, queremos desde Cobas lanzar planes de empleo para aquellas empresas que tengan algunos empleados, y no es necesario que sean grandes empresas, también pueden ser pymes, que tengan algún tipo de interés en hacer este tipo de inversiones para sus empleados a largo plazo, pues también tenemos ya, digamos, en marcha este producto que desde luego está teniendo demanda a raíz de lo que comentaba antes Luisfer en cuanto a lo que es el tema de la disminución en las aportaciones que pueden hacer a partir del año que viene individualmente, ¿no? las personas. Correcto. Tengo las manos levantadas de Manolo y de Domingo, me están pidiendo paso. Estamos ya en la recta final de la tertulia, así que os pido que seáis un poquito más breves si podéis, para que nos pueda caber alguna preguntita más. Manolo, dale. Sí, Carlos, lo has comentado un par de veces, pero me gustaría que profundizaras un
un pelín más. El tema de la importancia de que los planes de pensiones inviertan más en bolsa mediante la compra de acciones de compañías cotizadas y no tanto en renta fija. Pero eso es el único factor explicativo de la bajísima rentabilidad que ofrecen los planes de pensiones en España, ¿o hay algo más? Porque siempre que tratamos este tema, y yo creo que es una de las principales quejas por parte de los particulares y de los ahorradores, es que los planes de pensiones, al menos en España, ofrecen una rentabilidad bajísima en promedio, de forma generalizada. ¿Esto es una mera cuestión de estrategia de inversión o hay algún otro factor que explique esa bajísima rentabilidad en comparación con lo que sucede en otros países, por ejemplo? Sí, hay explicaciones y voy a intentar ser lo más, no sé si la palabra es educado, pero bueno, sin querer hacer daño. Sin querer hacer daño a... Estás en Es Radio, vas a ser educado, digas lo que digas, o sea que no te preocupes. Está claro. No, a ver, por un lado, los planes de pensiones al final tienen que partir de una premisa clara, que es generar riqueza de cara a la jubilación. Y para esto, pues es evidente que no podemos destruir valor por el camino. ¿Y cómo se puede destruir valor? Pues se destruye valor si no aportas o no generas una rentabilidad en base a los activos en los que inviertes. Si estamos hablando ahora mismo, y no solo ahora, en los últimos años, de unos activos de renta fija que no están dando apenas rentabilidad, que cubran ni mucho menos lo que es la inflación anual, pues ahí ya tienes el primer factor evidente de por qué los planes de pensiones no generan las necesidades o las rentabilidades necesarias que piden los inversores, ¿no? Al final, ¿por qué en renta variable? Pues es que la renta variable, la parte positiva que tiene, y se ha comentado mucho en este programa, ¿no? Pero al final, la probabilidad de que compañías que pues operan, que ganan dinero, que pueden tener años mejores, peores, pero que en definitiva son activos reales, que destruyan valor o que destruyan riqueza a largo plazo, el riesgo es prácticamente nulo. Con lo cual, ya partimos de la base de que si queremos generar riqueza, estamos de alguna forma más teórica, estamos más seguros, dependiendo de un activo real, de una compañía que está generando una riqueza, que de realmente activos de renta fija que están en los últimos años vinculados a rentabilidades muy bajas y que incluso en muchos casos podemos estar hablando de riesgos de quitas, de quiebras, etcétera, como ha pasado en algunos estados, ¿no? Cuando hablamos de renta fija pública. Ese sería el primer factor. Segundo factor, las comisiones. Evidentemente en España, ahora ya se bajaron hace unos años como máximo al 1,5% en términos de que puedes cobrar como gestora de un plan de pensiones, pues se han cobrado comisiones muy caras para la no gestión que se venía haciendo de esos planes. Y aquí es donde hablaba antes de no meterme con demasiada gente. Es decir, ha habido muchos planes de pensiones que están en gestoras fundamentalmente vinculadas a entidades bancarias que no se han preocupado por gestionar esos activos, sino que realmente decían, oye, como esto es un dinero cautivo, realmente, lo comentábamos al principio del programa, hay inversores que entran en planes de pensiones y se olvidan de que ahí tienen que buscar rentabilidad, sino que se creen que ya dentro de 30 o 35 años lo importante es que les haya dejado lo mismo que invirtieron en su día, y eso es falso. No perder, ¿no? Es lo que van mucho. No perder, pero es falso porque estás perdiendo todos los días. 100 euros de hoy son menos que 100 euros mañana. Entonces, eso ha generado pues también que las rentabilidades hayan sido muy malas. No ha habido una competencia por hacer que los planes de pensiones lo hiciesen bien, de tener unas rentabilidades buenas, porque al final no había lo que yo comentaba antes, no había la opción de traspaso de esta entidad, me voy a esta otra entidad porque lo está haciendo mucho mejor. No es un análisis que los ahorradores en planes de pensiones hagan. Al final, y desgraciadamente, y esto para mí creo que es un problema, mucha gente seguía la aportación del plan de pensiones por el premio o la recompensa que la entidad te está dando. Es decir, y no tiene por qué ser rentabilidad. Ya conocéis todos pues las típicas cacerolas, las típicas iPads, etcétera, ¿no? Pues eso ha llevado a que no se sea excesivamente diligente, o por lo menos haber enfocado más en la buena gestión de estos planes de pensiones para que las rentabilidades fueran mejores. Y yo creo que estos son los factores fundamentales, ¿no? Evidentemente que habrá matices, evidentemente hay excepciones en términos de planes de pensiones gestionados por entidades durante muchos años que lo han hecho muy bien y siguen haciéndolo bien,
Pero en general, si cogemos el estudio de Pablo Fernández, profesor del IES, que analiza los planes de pensiones en este país, es que solamente no llega al 2% de todos los planes de pensiones comercializados en España que generen unas rentabilidades mejores que las de, en este caso, por ejemplo, que las del IBEX 35. Y bueno, ya no quiero decir de las letras del Tesoro, etcétera, pues estamos hablando de un porcentaje también muy bajito. Y luego también yo creo que es importante en el caso de los planes de pensiones no agarrarnos solo a que una gestión es la que nos va a dar unos frutos. Es decir, que tú puedes ir por el camino hasta dentro de 30 años y te jubilas dentro de 30 o de 10 o de 20 o de 40 tomando decisiones de hacia dónde te tienes que mover para que las rentabilidades al final de ese producto de ahorro mejoren. Y no ser inmovilistas, ¿no? Yo creo que el inmovilismo también ha provocado que las rentabilidades sean tan bajas. Y en este sentido, decías inmovilismo, pues yo te iba a preguntar justo por diferentes clientes, diferentes perfiles. ¿Tiene sentido que un cliente de 20 años tenga el mismo plan de pensión que uno de 60 y sobre todo acercándonos a ese cliente más mayor que tiene un plan de pensiones que lo ha ido haciendo bien, por así decirlo, a lo largo de su vida, ha ido ahorrando, ha ido metiendo, incluso ha ido metiéndolo en planes de pensiones un poquito menos conservadores, como decía yo al principio, que muchos parece que simplemente quieren aparcar ahí el dinero y ya está, pero no, lo vayan metiendo a lo mejor en planes ligados a bolsa, ahora ya tiene 58, 60 años y este cliente empieza a dudar y empieza a decir, ¿qué hago? ¿Mantengo ahí? Decías que vosotros tenéis dos planes, uno con más exposición renta variable, otro con menos, incluso en un momento dado el cliente puede decir, yo a estas alturas lo que quiero es casi tenerlo, pues eso, no digo sacarlo porque no lo va a poder sacar o le pueden penalizar, pero sí por lo menos decirlo el plan más conservador del mundo, casi que sea en monetario o similar. ¿Vosotros cómo lo veis esto? Sí, totalmente. Además, de hecho, una cosa que muchos inversores desconocen es que tú puedes tener indefinidos planes de pensiones, que no tienes que tener solo un plan de pensiones. Es decir, tú puedes tener un plan de pensiones en Cobas, puedes tener un plan de pensiones en tu entidad bancaria, puedes tener un plan de pensiones de renta variable, puedes tener otro plan de pensiones más conservador, puedes traspasar, por ejemplo, como decías tú ahora, oye, llega un momento en el que creo que voy a necesitar o que voy a jubilarme dentro de 2 años y he acumulado un capital del cual quiero al menos el 50% de ese capital garantizarme que no se va a mover mucho, es decir, que no va a estar sujeto a la volatilidad del mercado. Pues perfectamente traspasas tu 50% a un plan de pensiones mucho más conservador, que no te va, que digamos que vas a mantener más o menos ese capital que has traspasado y es una ventaja al final, que puedes ir trabajando y que puedes ir planificando tu futuro pues de esta manera, o sea que sin duda se puede trabajar de esa manera. Hay infinidad de planes de pensiones invertidos en distintos activos por suerte y a partir de ahí es ir adaptándose a las necesidades que tenga cada ahorrador. Luigi. Vale, una última pregunta por mi parte, Carlos. Haciendo un poquito de prospección o de lo que puede traer el 2021 en cuanto a ese tipo de productos. Para empezar, se ha hablado ya de la reducción de la parte que se puede uno deducir de la renta, que será 2.000 euros, pero por otro lado también se quiere promover la contratación de planes de pensiones de empleo. Yo he oído que aquí sí dejarían los 8.000 euros de desgravación o deducción que tenemos ahora y, corrígeme si me equivoco, parece que una modalidad muy común es que en este tipo de planes la empresa aporte a la vez que tú aportas. Es decir, que si yo aporto, por ejemplo, por cada euro que aporte, me pone también 1 euro mi empleador. ¿Esto es común? ¿Es excepcional? ¿Se va a tender a hacer esto? ¿Hay alguna noticia por parte del gobierno de que vaya a promover este tipo de planes de empresa? Porque entonces, ¿quién va a decir que no a dinero gratis? Totalmente, sí. Bueno, empezando por lo último, desconocemos que haya digamos, un interés en promoverlo de forma activa, pero sí es cierto que ha estado en los medios en los últimos días. Pero es así, es decir, ya hay planes de empleo, incluso no de ahora, ya de años, en los que la empresa ha aportado, si un ahorrador, pues supongamos, ponía 500 euros de su salario anual en el plan de empleo de la empresa le aportaba otros 500 a su favor, de alguna forma motivando e incentivando ese ahorro a largo plazo y dentro de lo que cabe, pues es una medida muy positiva para que una persona esté contento en su empresa, ¿no? Y decir, oye, pues al final también se preocupan por mi futuro, ¿no? Con lo cual sí existe esta modalidad, es una modalidad además que yo desde mi punto de vista creo que es
muy eficiente y se acerca a lo que comentábamos al principio de una solución para el problema que vamos a tener en el sistema de pensiones público a futuro. Y desde luego en Cobas estamos trabajando, como decía antes, en ese producto, en el plan de empleo. Tenemos ya varias empresas interesadas que se han acercado a nosotros para poner en marcha el mecanismo, ¿no? Y aportar a sus empleados. Y además que se puede hacer con distintos perfiles, que lo bueno que tiene el plan de empleo también es que incluso dentro de una empresa tú puedes tener varios subtipos de varios subplanes de empleo, y hay inversores que les interese o empleados que les interese tener un perfil más arriesgado, un perfil más conservador, un perfil intermedio, y luego cada empleado pues estar sujeto al riesgo o a la versión al riesgo que tenga. O sea, sin duda sería una medida muy muy positiva, que eso además por parte del gobierno se incentivase para que las empresas lo hiciesen. Carlos, por todo lo que hemos estado repasando en el programa, nos estamos acercando ya al final de la tertulia, pero me gustaría hacer un pequeño recopilatorio de algunas conclusiones a las que he ido llegando y que me he ido aquí anotando. En primer lugar, fundamental, importantísimo, todo aquel que nos oiga, y el que nos oiga y le pueda hacer llegar este programa a algún allegado, algún amigo, algún familiar que crea que todavía no tiene esto claro, pues que se lo haga llegar. ¿Por qué? Pues lo primero que tenemos que hacer es plantearnos que es imperioso, es necesario, que si queremos tener una buena jubilación, por decirlo en palabras que todo el que nos escucha lo entienda, es decir, para llegar a la última etapa de nuestra vida con poder adquisitivo suficiente, e incluso si queremos adelantar esa última etapa, es decir, jubilarnos, dejar de trabajar antes, lo importante, lo principal es ahorrar y planificar esa inversión de cara a futuro, porque los planes públicos de pensiones no nos van a garantizar ese poder adquisitivo. En segundo lugar, para elegir ese producto, pensar que no existe solamente el plan de pensiones. Hay que tratar de analizar las virtudes de estos planes de pensiones, que nos permiten ahorrar, que nos permiten mantenerlo para el futuro, pero que quizá deberíamos ser algo más exigentes, conocer en qué está invertido cada uno de estos planes de pensiones, ver en el mercado cuáles hay, no solamente coger el que nos ofrece nuestra entidad bancaria porque nos va a desgravar y ya está, sino ver qué rentabilidades nos pueden interesar de cara al futuro y qué costes nos va a entrañar, porque aquí también entra una piedra clave. No solo los bancos ofrecen planes de pensiones, gestoras tan importantes y tan fundamentales como Cobas también los tienen muy buenos y que aplican su filosofía Value Investing y su filosofía de inversión, la misma que aplican a los fondos, a sus propios planes de pensiones. Que los planes de pensiones y otros otros productos de inversión no son excluyentes, que podemos construirnos una cartera dependiendo de nuestros intereses o de nuestro plan de cara a la jubilación. Y, por último, evidentemente que hay otros productos, aparte de los fondos y los planes de pensiones, que pueden ser individuales o de empresas. Si nos está escuchando algún empresario, puede también plantearse esta opción para sus empleados. Y, por supuesto, Carlos, importantísimo, la fiscalidad. Esto es algo en lo que nos tenemos que fijar. Y no sé si en estas conclusiones me he dejado alguna. Yo creo que has resumido perfectamente los puntos clave, y yo lo único que añadiría por concluir es que es fundamental que todos nos concienciemos, todos los ciudadanos, da igual los ingresos que tengamos, da igual nuestro poder adquisitivo, que ahorremos y que tengamos claro que el ahorro personal va a ser fundamental en el futuro. Bueno, pues fíjate, me parece tan importante esto que dices que voy a dar un par de consejos en un minuto antes de darle paso a Luis Alberto Iglesias y sus fabulosas recomendaciones. Por un lado, que este programa, que es de colección, como nos gusta decir, ¿verdad, Luigi? Se lo pueden ustedes hacer llegar a cualquiera de sus amigos o familiares a través del podcast. Esto es podcast, está en todas las plataformas, iVoox, Apple Podcast, de Spotify, en todas las plataformas. Pueden ustedes acceder al podcast y se lo pueden enviar a cualquiera. Ustedes mismos pueden repasar cualquiera de los episodios que hemos emitido hasta la fecha, y además de escucharnos en directo en Es Radio, nos pueden recuperar a través de podcast gracias a IG Market. Y luego, muy importante, decía Carlos que es importantísimo ahorrar. Tenemos que romper esa barrera fundamental en lo que es esta pelea constante, continua y apasionante por la cultura y la educación financiera, y es que el ahorro es importante desde el primer momento. No hay ningún papá Estado que nos garantice al 100% ese poder adquisitivo cuando nos vayamos a jubilar. Y este ahorro se aprende desde pequeñitos.
Bueno, Luis Alberto Iglesias, pues después de esta pequeña recomendación, hoy para mayores y para pequeños, para gentes de todas las edades. Y estas, las que tú traes, sí que es para gentes de todas las edades, pero fundamentalmente para nuestros oyentes. Bueno, y la verdad es que qué chulo lo del sorteo que has comentado. Quiero decir a los oyentes que en el canal de Value School tenemos unas listas de reproducción con vídeos haciendo el unboxing, ¿no? Sacamos los componentes del juego, la gente los ve y también sobre todo con instrucciones y hasta alguna partida jugada y comentada. Es decir, que se aprende muy fácilmente viendo los vídeos a jugar a este y a los demás juegos. Vamos con las recomendaciones. En nuestro Twitter lo estamos colgando ahora mismo el vídeo. Perfecto, vamos con las recomendaciones de hoy. Los amigos de Cobas Asset Management tienen canal de YouTube. No sé si esto lo saben los oyentes, pero pueden ir allí a ver los muchos vídeos que publican y uno de ellos está ahora en recomendación del programa. Se titula Los planes de pensiones en España, donde los profesionales del equipo de relación con inversores de la gestora pues explican qué son, cómo funcionan estos planes y qué ventajas tienen, pues eso, para el ahorro a largo plazo. Después, la segunda recomendación ya la hemos presentado en algún otro programa porque es un vídeo muy bueno. Se llama ¿Tiene sentido invertir en un plan de pensiones? Es nuestro colaborador Guillem Roig, el autor del blog La Hormiga Capitalista, que nos dio en Value School una sesión estupenda, muy exhaustiva sobre este tipo de vehículo de inversión, su función en una cartera de inversión de un particular a largo plazo, eso sí, y las ventajas que nos puede reportar. También en Value School hemos publicado hace muy poquito un vídeo titulado ¿Se enfrenta España al colapso del sistema de pensiones?, donde damos la información, los datos reales de este panorama que se pinta tan negro desde muchos, bueno, según economistas muy informados. ¿No corren realmente peligro las pensiones? Bueno, pues todo eso está explicado en este vídeo del canal de Value School con los últimos datos. Y también quiero recomendar el curso de inversión que hemos publicado hace muy poco, El Inversor Consciente, que fue el que nos diseñaron e impartieron los amigos de la comunidad de Más Dividendos. Y conectando con el tema de las pensiones, tendremos en el Value School Winter Summit el día 16 de diciembre a todo un experto. Ahí es nada, José Antonio Erce, una de las personas que más sabe de pensiones y longevidad y previsión a largo plazo de España, dándonos una sesión titulada La longevidad como oportunidad, implicaciones para la planificación vital. Bueno, no se quejarán nuestros oyentes de programón y de recomendaciones. Ahí es nada, tengo que decir que otro de los grandes expertos también está todos los domingos en estos micrófonos, que es Domingo Soriano. Bueno, Domingo, Manolo, Luigi, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. De nada, un placer. Y Carlos, ¿a ti qué quieres que te diga? Ya es la segunda vez que te tenemos en el programa, esperemos que haya muchas más y agradecerte que hayas compartido tu sabiduría, tus consejos y el saber hacer y buen hacer de Cobas con nosotros en el día de hoy. Gracias a vosotros por este programa y encantado de volver cuando queráis. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, y a todos nuestros oyentes decirles que ahí quedan las recomendaciones, ahí queda el sorteo, ahí queda el código de descuento que ya está en redes sociales, en el Twitter, lo pueden tener, tienen ahí el enlace a Amazon, ponen el código y 10% de descuento en el día de hoy hasta el último minuto del día, hasta las 12 de la noche. Y me resta solo agradecer a nuestra técnico Kelu, a Marta Galindo en producción, que nos hayan facilitado el programa de hoy, y a todos ustedes les deseo que sean muy felices, que pasen un fabuloso domingo y que aquí estaremos la semana que viene.